Montaraces, buenas noches. Bienvenidos a la biblioteca de Rivendell de Acción Literaria de Dunedain. Hoy, Montecasino. Ya lo presentamos en persona, en la Taberna del Dragón Verde, en la tertulia de la Taberna del Dragón Verde. Y ahora, pues los Montaraces habituales, los sospechosos habituales, nos hemos propuesto hablar de Montecasino, el ritual de sangre, la última novela de Felipe Botalla. Siempre Botalla nos brinda, pues, lo que yo le llamo entretenimiento, ¿no? Ese entretenimiento es mezcla entre casi, vamos, historiografía, novela histórica, ciencia ficción y lo que le salga de los huevos al autor, porque siempre nos hace pues esas mezclas tan maravillosas, un poco entre las novelas de Tom Clancy, Blade Runner y vamos, la Patrulla X. Pues aquí tenemos Montecasino. Montecasino, ¿no? Como centro del mal, ¿no? De centro de tapón de la puerta al infierno, un poco como se conoce también el Escorial. Y bueno, pues todos los entresijos que lleva esta novela, bueno, como ya las últimas, ¿no? Tiene este estilo de Quentin Tarantino, ¿no? Que va a trozos, va arriba, va para adelante, va para atrás, pero bueno, muy interesante, muy trepidante, muy cinematográfico también, ¿no? Como ya comentamos, pues las últimas, tanto Porta Estelae como la de la Juana de Arco, pues tienen este estilo muy cinematográfico y poco más, poco más. Aquí se mezclan por eso, exorcismos, papeles secretos, nazis, el demonio, y bueno, una serie de personajes ahí, a cada cual con sus pequeñas intrigas y intrínculis, que pasaremos ahora pues, a destripar un poco en tres partes, ¿no? Primero en dos partes el libro Los Montaraces y una tercera, pues, con los autores, que por cierto, esta vez, ¿no? Nuestro protagonista de las anteriores novelas cobra vida y existe, que bueno, si habéis seguido pues este canal, ya fue invitado a la tertulia del Dragón Verde y descubrimos que el señor Tristán era alguien, ¿no? En carne y hueso. Pues bueno, doy paso a alguno de los Montaraces que suelte su chapa, luego soltamos la nuestra y cada uno pues vamos haciendo. Buenas noches a todos. Es curioso porque, claro, yo este libro, claro, yo no he leído Tristán de Castell de Pinós. Entonces, aquí percibo claramente qué partes son, pueden ser, o el estilo de Botalla, que es ese estilo de, que es una obra coral en la que hay varios protagonistas, en la que cual cada uno sigue su paso, su camino, y poco a poco van convergiendo. Y Alfonso se ha caído. En cambio, claro, como no he leído Tristán de Castell de Pinós, y Alfonso es el que me parece que ha leído los Esenios, a lo mejor él nos puede hablar quizás de que ha visto, se ha visto parte de la obra reflejada del otro coautor en este libro. El libro es un buen tochete y como bien has dicho, sí o sea, bueno, esto es más esotérico, ¿no? Hemos hablado de que antiguamente Botalla hablaba más de la parte científica, como él decía, ciencias exóticas, y estos tienden más al ocultismo. Como bien dijiste tú, que creo que hace ya unos años, cuando salió por Stelae, que decías que aquello de que era como el código Da Vinci, ¿no? Pero versión nazi. Y esta sigue esa estela. Y sí me parece curioso cuando empecé a leer el libro, y es que el personaje del cura, de manera equivocada, al principio me dio una sensación de padre Carras del Exorcista, porque parecía que era un cura que estaba, o sea, como si tuviese una pérdida de fe o una falta de fe. Pero rápidamente, en el segundo capítulo, cuando él mismo va a hablar con el otro exorcista incluido, te das cuenta de que no tiene una falta de fe en Dios. O sea, en Dios sí que cree, porque dice, claro, y si yo soy exorcista, lucho contra los demonios, si existe Dios, existen los demonios, si existen los demonios, existe Dios. Lo que tiene es una falta de fe en la estructura de la iglesia. Él cree que quizá el Vaticano o la estructura eclesiástica actual, bueno, actual no, porque de la durante la Segunda Guerra Mundial, del periodo del primer tercio del siglo XX, estaba equivocada o estaba corrupta. Si lo hubiese visto ahora, eh, le daría besos a aquella. Lo que también echo de menos en este libro, quizá, que es que empieza con los exorcismos y te dan a entender eso de que el maligno está debajo de Monte Casino y cuando luego lo destruyan, pues saldrá el mal. Pero es que es un tema que se trata en los primeros capítulos, pero luego ya se olvida, porque luego hablan más de la relación entre los personajes o entre
los alemanes y los italianos, y de cómo rescatan los documentos que están escondidos en Montecassino. Quizá me había gustado más, me había esperado más, porque también como cuando hablan de las pequeñas ofrendas que hay a los dioses paganos anteriores al cristianismo, que es un tema que sale en un par de capítulos y luego también queda olvidado. No sé qué os parece a vosotros esto. Sí, quizá como es un libro que va dando saltos, digamos que la historia va cambiando va cambiando de plano. A medida que vamos avanzando, quizá más adelante vuelve otra vez a retomar la historia que nos deja un poco a medias, ¿no? De la parte de la abadía y de exorcista, el Emidio, ¿no? Puede ser que luego más tarde lo encontremos de nuevo, porque bueno, sí es interesante la forma como está hecho el libro, que está hecha de esta forma que es bastante atrapante, ¿no? Que te va cambiando de historia en cada momento, ¿no? Va saltando de una historia a la otra, de la parte de la Nervé, de la parte de la abadía, y bueno, sí, yo lo veo que este estilo de narrativa es bastante atrapante, por lo menos en referente a esta historia que estamos leyendo ahora. Yo referente al prólogo, por ejemplo, tenía aquí pensado empezar por el tema de prólogo, que me ha interesado. La idea que se plantea del prólogo de la ubicación de la abadía para ocultar en su interior una presencia maligna que no debía salir de allí, la considero que es bastante interesante. Ya desde el prólogo te atrapa bastante a querer seguir leyendo y querer seguir averiguando más sobre el libro, y el concepto de que los templos paganos, las deidades requieren derramamientos de sangre como sacrificios, al contrario del catolicismo, donde ya Jesucristo ya es el sacrificio último y máximo, marca también esta diferencia importante entre los lugares donde se ha podido adorar alguna especie de fuerza maligna y los lugares bendecidos que actúan como neutralizador de ese mal. Ese concepto para el prólogo ya es bastante épico, ya digamos que ya desde el prólogo ya con este concepto ya te entran ganas de acabar el libro, ¿no? De continuarlo. Luego la parte de la parte de San Benito, históricamente se conoce que sobre este asunto el relato del Papa Gregorio I ya comenta sobre la toma de Monte Cassino por Benedicto, y citándolo, ya comentaba que decía que allí había un antiguo templo en que Apolo solía ser adorado, y según el antiguo rito pagano por los insensatos campesinos locales, a su alrededor había crecido una arboleda dedicada al culto del demonio, donde incluso en aquella época una multitud salvaje seguía dedicándose a sacrificios impíos. Y dice que cuando llega Benito, el hombre de Dios destruye el ídolo, derriba el altar y tala el bosquecillo. También relata cómo construye una capilla dedicada a San Martín, y que en ese lugar se dedica a llamar a la fe a los habitantes de la comarca. Claro, el tema del libro, aunque pueda tener la parte de ficción y lo que es la historia real, está, está muy bien casado. Quiere decir que no, que si lo compruebas, porque esto lo he buscado yo, ¿no? No lo he buscado fuera del libro. Concuerdas la versión del libro y la historia que hay detrás, es bastante, lo hace muy interesante porque hay una concordancia bastante buena. Y el concepto de esa ubicación que se cobra tantas vidas, que parece, esas vidas que se cobran, ¿no? Durante el bombardeo, que parece parte de esos sacrificios de sangre que exige el lugar, como las desgracias anteriores, es un tema muy interesante también, porque, bueno, en cuanto se analiza un poco, se analiza que la abadía podía haber sido rodeada por los aliados y que podrían haber dejado los podrían haber dejado sin suministros, los podrían haber rodeado y ya está, ya es suficiente, ¿no? Y a los alemanes, y podían haberlos dejado allí incomunicados, pues es interesante analizar cuál es el motivo, ¿no? Por el cual los aliados tenían esas ganas, ¿no? De reducir a escombros en la abadía, y aún más después de que los alemanes habían desmentido su presencia en la abadía, ese bombardeo en apariencia es totalmente injustificada, ¿no? Es un contexto del cual nos pone en el clima
de esta novelización en su trama, un contexto bastante, nos pone un clima bastante interesante para tener ganas de continuar con la lectura. Bien, pues muy de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo lo que aportaría es que este libro tiene dos vías paralelas. Una es el tema militar y otro es el tema espiritual, por llamarlo de alguna manera o centrarlo. Seguramente es lo que cada uno de los dos autores ha aportado. También creo que estas vías luego tienen a su vez tienen otra vía paralela. Una es la vía militar, con la cual interviene, podríamos decir, el tema de la Nenerve, o sea, las investigaciones previas de los años 37. Y luego en el tema, vamos a llamarlo espiritual, tiene una guía primera que es al principio, en el segundo capítulo, que es efectivamente el exorcista, la historia de Montecassino, de San Benito, que es muy importante para la cultura europea, no lo olvidemos, y luego lo va desgranando en, bueno, pues en la lucha contra el mal. O sea, la lucha del mal contra el bien, que nunca podrá ganar, pero que siempre luchará porque ese es su objetivo. El mal siempre tiene que hacer el mal hasta que sea aplastada su cabeza. Hay un tema, creo que es interesante, como vamos a ir viendo, la diferencia entre el aspecto de investigación y luego ya el aspecto de la guerra, la batalla. Como muy bien Montaraz, Sant Jordi ha comentado el ataque a Montecassino, y como muy bien dijo también Felipe Botalla en la presentación, libros sobre esta batalla hay muchos, libros que expliquen la inoperancia, o no sé cuál es la palabra real, la incapacidad de los mandos aliados. Pensemos que la palabra de aliados nunca está mejor empleada, dado que en esta batalla llegaron a emplearse 16 nacionalidades, la más simpática en una batalla. No hicieron nada, fueron los brasileños que llegaron con unas unidades allí bueno, a aparecer en la foto, pero para que veamos un poco dónde estaba. Y luego la idea británica, evidentemente, de que los británicos, ya en ese momento, las órdenes de Churchill era que vayamos con cuidado y vamos a tirar allí, porque no hay otra palabra, a los indios, argelinos, hasta los de las propias polacos, hasta los de las propias, o su propio origen británico, como podían ser los neozelandeses, australianos, a ver, todos estos allí pagaron ellos su tributo de sangre. Y los alemanes, desde una posición pues profesional, pues fueron aguantando en esta zona horizontal de la bota italiana, y con el desembarco de Anzio, una genial maniobra de desembarco, que se quedaron allí clavados hasta que se retiraron los alemanes para poder llegar a Roma. Esto militarmente hay que recordarlo y ver la diferencia con los mandos alemanes, que tuvieron la primera idea de salvar el tesoro que había dentro de Montecassino. Si no, hoy pues no existiría una parte de la historia europea. Sin contar que otra parte de la historia europea la robó Napoleón y no la devolvió. Pero eso es aparte, porque Napoleón es muy bueno. Y otro tema a recordar en esta batalla es que en Montecassino
en el monasterio, se habían refugiado de las poblaciones cercanas más de 400 personas civiles que murieron trágicamente por el bombardeo sin sentido que hubo. Ritual de sangre, pues posiblemente. Ahí me manifiesto en este lado. En el otro aspecto, vamos a decir, espiritual, de las religiones, etcétera, yo, aparte de la historia de Montecassino, el exorcismo, creo que hay un punto singular, interesante, y es la etapa en Praga, en la búsqueda que, bueno, esto en algunos otros libros consta como real, o sea, la búsqueda no tanto de los libros que aquí seguramente los autores inciden, sino la recogida, la búsqueda de los libros de rituales judíos, de la Torá, evidentemente del Talmud y otros, y entre ellos los de rituales que luego pues la historia ha sepultado y no sabemos ni dónde pueden estar ni pueden dejar de estar. Pero Praga era una ciudad clave en este movimiento de la religión. Este como punto al principio que quisiera señalar para que lo recordemos. Y bueno, está muy bien el tema de la ocultación de los de estos antiguos manuscritos y luego ya viene la interpretación que también es un poco habitual ahora en según qué libros, en según qué, qué medios de comunicación, de que bueno, los primeros cristianos eran unos, que si luego Constantino, que si luego no sé quién, que si luego no sé cuántos, y que al final se cambió pues una tradición que digan lo que digan desde los primeros años se transmitió oralmente y luego por escrito. Pero bueno, el papel lo aguanta todo y no quiero ahora alargarme más y dar paso a otro. Bueno, sí, lo que comentáis, claro, lo importante del libro este es que hable de Montecassino sin hablar de la batalla. Es una novela que sí, se puede ver a lo mejor una novela bélica, hablando sobre unos resistentes de las SS ahora transportada ahí en Montecassino aguantando al enemigo. Pero claro, la novela es otra historia. O sea, es hablar de Montecassino con una historia paralela de algo que también pudo ocurrir, que es lo del rescate de los objetos de allí de la abadía antes de que fuesen arrasados. Y sí que demostrar aquello de que qué sentido tenía que la abadía fuese bombardeada y fuese tomada, cueste lo que cueste, porque como ya hemos dicho, a nivel militar no tenía ninguna utilidad, era fácil evitarlo, y pese a todo, lo hicieron. Quizás aquellas malas lenguas que dicen, que también lo dijeron en la charla, que es que eso, que en vez de atacar al Vaticano, quieren atacar Montecassino, como un poco como la venganza. Más que nada y eso que yo no soy creyente, pero bueno, ya sabéis vosotros que yo no soy católico, pero claro, quizá porque una cosa que sí que tenía el ejército de los aliados era el atacar a la religión. Y eso yo o sea, lo veo claramente. La religión siempre fue algo atacado por parte de los aliados, pero ya no solo la Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera Guerra Mundial. Se atacaban a la religión y al imperio, a lo que es los vestigios de una antigua Europa que había, o de una manera de ver Europa. Y por algo nuevo, que es lo que quieren hacer. Lo que sí que estoy en desacuerdo es lo que has comentado antes el Montera Jordi, y es sobre aquello de los sacrificios humanos que se hacían. A ver, ya los griegos en la Edad de Bronce, que es cuando estamos hablando de la Ilíada, ya no se sacrificaban humanos, se sacrificaban reses. O sea, tampoco hay que coger ahora y empezar a hablar mal, que sí, que a lo mejor en el año 5000 o 6000 antes de Cristo había sacrificios en Europa, pues seguramente los habrían. Pero tampoco es echar palas de mierda gratis, así de gratis a otras a otras religiones, a otras culturas que hubieron en Europa antes del cristianismo. Porque sería faltar a la verdad. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero pero esta gente no hacía rituales de sangre ya, ya te digo, en el 1000 o en el 2000 antes de Cristo. Ya sacrificaban animales en vez de sacrificar personas.
¿Qué más? Luego sí es interesante lo que habéis comentado de Praga, que además lo hace coincidir con el sitio de Praga cuando está Skorseny ahí, intentando evitar de que el rey se pase al lado del ejército rojo para que no defecte de las tropas del eje. Y aprovechando ese momento es cuando meten en medio a los personajes que van a buscar los libros, a ir a la Nerve a buscar los libros de rituales. Ya no diría solo judíos, sino rituales impíos o de magia, magia negra, que pueden haber hecho esta gente y tal. Y sale pues una posible, pues, bueno, una historia que puedan encontrar el sótano, puedan encontrar ciertos libros. No, aquí muy bien apuntado correctamente, o sea, no solo es el tema de los rituales, sino ya es directamente de los exorcismos o los embrujos, de la magia negra. Está muy bien apuntado porque es también lo que aparece aquí. Sí, respecto a esto de los sacrificios humanos, bueno, yo realmente no he visto en el libro que hable de eso. Respecto a los templos paganos, sí se habla de la adoración lo decía por aquí, espérate que lo tengo, sí se habla de adoración al culto del demonio. No sé si esto se refiere a la época de San Benito también, que lo comentaba este texto de Papa Gregorio. Lo que sí en el libro hay una parte. Bueno, sí, el sacrificio era de sangre de animal, claro, en los templos paganos. Y ya se comentaba también que ya no, que ya se había dejado, que ya no se hacía porque en el catolicismo, porque ya Jesucristo ya era el sacrificio último y máximo, ¿no? El tema de los sacrificios humanos en el libro, sí que es verdad que hay una parte donde el ayudante, el ayudante de Emidio, que es el novicio Gabriel, lo acompaña a ver los alrededores de la abadía y, y llega a un lugar donde por sorpresa en las columnas hay pruebas de que los lugareños de la zona continuaban haciendo sacrificios de animales. E incluso le llega a decir Gabriele a Emidio, le llega a decir que incluso se había llegado a encontrar a un bebé degollado. Eh, bueno, este dato sí es interesante para el clima de la historia. Lo que sí me quedaba duda de si este dato es ficción o si este dato tiene algún fundamento histórico de aquella época. La verdad, no. En ese sentido no tengo ni idea. Quizá esto me queda más para cuando nos reunamos con Felipe. Bueno, pero es como aquí, por ejemplo, en España, quizás sobre todo en el norte de España, lo que es el Cantábrico y sobre todo en Galicia, que son zonas quizá más aisladas y más arraigadas a las tradiciones, que están las meigas y las brujas, y siempre hay historias de hechicería, de brujerías, y claro, siempre están las antiguas tradiciones que todavía persisten entre la población, o que incluso lo hacen como hacen a lo mejor en América, que bastardizan el cristianismo y lo adaptan a su propia cultura. O sea, cogen partes o ítems del cristianismo y lo adaptan a su punto de vista o a sus rituales que hacían en sus antiguas religiones. O aquí en España, directamente, pues eso, que hay algunas tradiciones todavía antiguas que todavía persisten. Incluso a veces ellas bastardizadas por la religión católica. A veces, pues, cogen elementos del catolicismo, pero siguen llamándose paganos. Y son cosas que, ya digo, son cosas aisladas que podemos ver sobre todo en el norte de la península, ya en zonas más industrializadas o más centrales, más centradas o más septentrionales de España ya no se suele ver esas cosas. Y que lo hiciesen los italianos, pues es posible que hiciesen todavía hay rituales en algún pueblo o algo, pero tampoco lo veo yo algo que sea dramático. Supercherías, quizá. Claro, lo que me pasa con este libro son este tipo de dudas. Por ejemplo, no estoy seguro de qué personajes de la historia son parte de la novelización o qué personas son protagonistas reales de la historia de Monte Cassino. En el caso del exorcista de Emilio da Venosa, que se nos presenta la historia, me pasa esto mismo. He buscado algo de información sobre Emilio y realmente no he encontrado información sobre esta persona. Quizás no lo he buscado correctamente, pero bueno, sin embargo,
el estilo se nos presenta a Midio como una eminencia con un don natural para la lucha contra el maligno mediante el exorcismo y, y referente a esta parte del libro dedicada a, al trabajo que hace Midio en la abadía, me queda también la duda de si en cierto momento del libro, bueno, se nos da a entender que todas las desgracias y pagos de sangre que se ha cobrado en el lugar es debido a la ubicación de la abadía. Esto dentro de podemos llevarlo si quieres dentro de la ficción, pero sobre todo, pero también por otra parte, bueno, por más que nada por el tema de la ubicación, porque está en el templo pagano y sin embargo luego, la página 87, Emidio manifiesta que el hecho de emparedar el material satánico y ha podido contaminar el lugar e influenciar a las personas, animales y materiales de la abadía. En este sentido, me queda algo de duda en entender, por la parte de la novelización, de la ficción, entender si Midio y el autor le da responsabilidad en la historia, esta maldición a los materiales que están ahí emparedados o a la ubicación o a los dos. Esa parte de la historia no me ha quedado muy clara. A ver, que esto si luego lo contaré, porque Felipe Botella me matará. Bueno, y también Tristan Castell. Yo es que, claro, yo es que me habéis visto ficción. Ya, Yo esas cosas no creo. Entonces, a ver, claro, depende. Vosotros que sois católicos y creéis en Dios y creéis en las bendiciones y los milagros, pues también tenéis que creer en las maldiciones y los embrujos. Imagino, vosotros que sois católicos cristianos, ya no sé a qué nivel creéis o no creéis. Yo soy más pragmático de eso, yo no discuto que no haya magia, pero yo no la he visto. Entonces, claro, no, soy quizá un poco más pragmático en ese aspecto. En cuanto a lo que has comentado, los personajes son de la novela, son personajes. Sí que es verdad que hay algunos, sí que hay personajes que salen que son personas reales. Los mandos que salen alemanes sí que son de verdad. O es curioso, pero el padre exorcista, que es el maestro del protagonista, es una persona, es un exorcista que existió de verdad y era de la zona de la que, de donde es el protagonista. O sea, el tutor, si buscas el personaje, el nombre del padre, del maestro exorcista de él, verás que es una persona de carne y hueso y si pongo a lo mejor sale hasta la Wikipedia y todo sale también. el abad creo que también está Sí, el abad, también. sí. Vale, y sobre la operación secreta llevada por la NERV, el ex soldado, creo que se llama Erwin, cuando le confiesa a su mujer que casi al final de esta primera parte, le comenta que cuál es el secreto que la atormenta, le causa pesadillas sobre la masacre ocurrida en Monte Cassino. Y el secreto de estos 3 camiones con los documentos encontrados en Monte Cassino, que no llegan a Roma, que se los llevan para que fueran a parar a manos de la NRB, ¿no? Y bueno, comenta que lo que contenían esos camiones podía cambiar la historia y sobre todo la historia de la iglesia. También comenta que Montecassino fue una batalla entre el bien y el mal, bueno, y que nuestros enemigos están guiados y cumplen órdenes de entidades satánicas superiores a que no podemos ni imaginar. Debemos ponerlo en buenas manos, dice. Pues realmente esta parte es muy interesante de la historia. Es muy interesante. Sería lo que sí sería saber qué ocurrió al final con el material de los 3 camiones. Creo que no viene todavía explicado, o a lo mejor lo explica después, pero eso sí que es interesante, saber si realmente esta parte sí es cierta, porque sí que lo he leído que sí es cierto que se hizo esta salvación, ¿no?, de los tesoros, pero ¿qué pasó con ese material? ¿En manos de quién ha terminado? Es interesante saber. Y porque no se explica el destino. Y luego también no queda muy claro si lo que contienen estos 3 camiones era material que estaba emparedado y que encuentran escondido entre las paredes de la abadía, o es material de la propia biblioteca. Esto creo que tampoco lo acaba de explicar muy bien, porque ya que Emidio da a entender, al decirle al abad que en su opinión el mejor destino para lo que habían encontrado dentro de las paredes de la abadía era confiarlo a alguien en quien tuvieran confianza, o quizás fuera de la abadía, quizás fuera del monasterio, bueno, no creo que no queda explicado. ¿Qué pasa con los tesoros, con el material y al final en manos de quien termina
y si era al final parte de la biblioteca lo que sacan o son estos documentos que encuentran que consideran tan peligrosos. No sé si esta parte la habéis entendido. A ver, hay documentos que, claro, que todavía no estamos a mitad del libro, no llegamos al final. Hay documentos que irán para Alemania, son los que se perderán técnicamente según la obra. Otros irán, que son los prohibidos, que son los que estaban los que estaban tapiados, que irán a otro sitio, teóricamente. Pero si te fijas, casi todo los camiones que querían los de la Nerve era de la zona prohibida, que era como una especie como de almacén que estaba incluso en el exterior de lo que es la biblioteca y todo eso. Que eran quizás los libros malditos o los libros prohibidos, por así decirlo, entre comillas. No era la biblioteca en sí y tampoco eran los libros que estaban escondidos tapiados. Luego esto es curioso, bueno, a ver, lo de la historia de la cristiandad, pues hay una historia que es oficial y luego pueden haber libros oficiosos. Pero que haya libros oficiosos y que sean de verdad o que no, también poco importan. Si la historia oficial es una, quizá defender la verdad, pero cambiarían algo ya la Iglesia Católica, aunque tú ahora le digas, oye, el, que los primeros cristianos, que Jesucristo, pues, tuvo amor carnal y tuvo familia. Pues, aunque fuese verdad, yo creo que no cambiaría tampoco la fe en Dios. Y lo digo yo sin ser creyente. La pregunta que os hago a vosotros, que aquí los tres sois creyentes, es, ¿os parece una blasfemia el libro? Sobre todo Cangrejo, que lleva todo el Hombre, rato callado. no es una blasfemia, es una paja mental, es una fantasía. Es decir, eh, que hay escritos que son canónicos y otros que no, está claro. Los protoevangelios de Santiago no son canónicos, pero son parte de la tradición. Es decir, sabemos de los Reyes Magos, sabemos de la infancia de Jesús y está aceptado, pero no es canónico. ¿Vale? Eso es lo primero. Muchos manuscritos del Mar Muerto se conocen como tradición, pero no son verdad revelada. Bueno, pues eso. En la Biblia mismo no pone nunca, no habla de tres Reyes Magos, pero la tradición dice sus nombres y cómo eran originalmente, no como luego se ha hecho que fueran, sino como eran y como luego están también en las visiones de Ana Caterina y Merí, que son visiones aprobadas por la Iglesia, también son muy interesantes. Pero bueno, al final es eso. ¿Qué es que sea blasfemo? También lo es Porta Estelae, ¿vale? Porque la paja mental de que debajo de la Virgen de Montserrat hay una puerta estelar, tampoco es que sea blasfemo ni herético, es fantasía y ya está. Eh, yo no le veo más. Es decir, que había un... que los aliados querían destruir Montecassino, sí, pero más que porque fuera para liberar unas fuerzas satánicas que estaban contenidas por San Benito, era más por tocar los cojones, en un plano material, digámosle así, ¿vale? Porque eh, es un poco como el tema de, yo que sé, aquí en España, hacía falta volar eh, ¿cómo se llama? El Cerro de los Ángeles. No, fue por tocar los huevos, ¿no? Pues es algo un poco parecido. Eh, el objetivo real, ¿cuál es? No podemos atacar al Vaticano por lo que representa, pero si buscamos cualquier excusa para cargarnos Montecassino, que es la cuna donde resistió la cristiandad en tiempos, digamos, infames, en la cual se estaba desapareciendo en el mundo por la degeneración, pero resistió en Montecassino y de ahí se volvió a expandir, pues vamos a cargarnos este símbolo. Que lo peor es que los pobres soldados, en su mayoría cristianos, que no católicos, pero sí cristianos, que ejecutaban esas órdenes, las ejecutaban muy sin saber. Lo que pasa es que aquí, pues, los autores lo que hacen es darle un trasfondo como más esotérico, más poderoso, el hecho de decir, bueno, querían destruir eso porque eso es una puerta al infierno. Bueno, o vale, pero al final es eso, es una novela, no es una verdad. Bueno, pero quizás el libro hace una alegoría. El libro trata al final de la lucha del bien contra el mal y
Y el libro trata de eso, trata de que el mal lo que busca es resurgir y es destruyendo el bien, y es destruir Monte Cassino, de cómo una lucha entre el bien y el mal que pasó en el primer tercio del siglo XX y ganó el mal. Y Sí, así sí, nos sí, va. sí. Está claro, está claro. Para mí también es eso. Pero al final es solo entretenimiento. No creo que haya nada más allá de tal. Es decir, que la Iglesia en muchos sitios tiene papeles secretos y demás, sí. Que ha querido, pero es decir, nada que pueda revelarse a día de hoy puede destruir la fe de la Iglesia. La Iglesia está destruyendo sola, se está autodestruyendo por la infiltración y por obra del maligno. Pero es una autodestrucción, es decir, tú ahora encuentras un documento que diga, pues que cualquier chorrada que quieras decir, cualquier subnormalidad que quieras decir. Jesús tenía más hermanos, que la Virgen no era virgen, que San José, yo qué sé, ya tenía hijos, cualquier gilipollez que se te ocurra, no importa una mierda. No importa una mierda. No tiene ningún poder, da igual. Es una cosa tan antigua, tan eterna y tan establecida que no tiene poder. ¿Sabes lo que tiene poder? Que se cambie el idioma de la misa. Tiene poder, eso tiene poder maligno. Tiene poder que cuando antes se rezaba un Padre Nuestro en todo el mundo se rezaba lo mismo. Ahora se reza hasta en castellano o en catalán, es distinto. Tiene poder que los Ave Marías ya no sean Ave Marías y sean cualquier cosa. Eso sí que tiene poder. Pero encontrar un papel que dijera que Jesucristo fumaba ganja, pues importa una puta mierda. Así de claro. Sí, sí, Bueno, efectivamente. Lo que creo, perdona, es que es importante un tema que no hemos de abandonar, y es que estas lecturas, que es una novela, nos tienen que llevar un poco a la reflexión. Y, como muy bien ha dicho Crank, los padres de la Virgen son San Joaquín y Santa Ana, porque aparecen en un apócrifo, y se ha adoptado porque qué importancia tiene si eran San Policarpo y Santa no sé cuántos. Pero San Joaquín y Santa Ana es la tradición, y en la tradición se basa pues una parte de las tres columnas de la fe. Por tanto, esto es o sea, el documento secreto, la famosa piedra filosofal que cambia el plomo en oro con un toque. Esto, vamos, da para mucho, pero ahí se acaba, quiero decir, no existe. Y si existe, no moverá nada, como muy bien has dicho. Los tiempos actuales son los tiempos actuales, y hablaríamos. En la novela, un punto singular es la mención a los soldados no me acuerdo si era la primera o segunda división paracaidista del ejército alemán. Estos se les llamó los diablos rojos, no me acuerdo ahora, pero la palabra era diablos. Y como el motivo era muy sencillo, porque aquí también las novelas y los temas de publicidad y de manejar las mentes, vamos, es muy antiguo. Y el llamarlos de esta manera, porque no sé si os habéis acordado, en alguna película aparece, decían que se rendían con las manos arriba, y entonces cuando tú te acercabas te llevaban la ametralladora detrás o dentro, una granada, y entonces te mataban. Todo esto era el motivo para que no hubiese prisioneros, evidentemente, que es una de las tácticas de los aliados, diciendo que los otros eran muy, muy, muy malos, y poder vencer a esos diablos que no les dejaban avanzar, y que estuvieron no sé cuántos meses para poder romper esta línea y todas sus historias. Esto es la propaganda. Cierto es que en un monasterio como Monte Cassino tenía que haber un exorcista. No sé cómo se llamaría, pero tenía que haber un exorcista. Esto es, vamos, es evidente, solo que podamos estudiar un poquitín. Y es evidente que de los monjes que allí convivían, pues en las horas de estudio, pues estudiarían lo que correspondía a estos temas.
y el abad para eso estaba, para ordenar las labores según las capacidades de cada uno de los monjes que allí habitaban. Cierto es que el abad consintió que el ejército alemán transportase, que además lo hicieron público, para que no les bombardeasen los trenes ni las caravanas de camiones. El tesoro es cuadros, imágenes de siglos importantísimas, libros, objetos litúrgicos, objetos sagrados, y esto es lo que se salvó todo este cumen. No había montañas de oro ni cosas parecidas. Y entre los libros pues había de todo. Pensemos que hay una circunstancia que luego, aparte del tiempo que se tardó en reconstruirlo, el Vaticano tardó su tiempo a devolver al monasterio esta parte de tesoros. Pero este es un punto de aparte que si alguno tiene interés es interesante de saberlo o de conocerlo. El tema es que un monasterio benedictino, por ejemplo Montserrat, y más con Montecassino, pese a que ya digo, la invasión napoleónica lo que consiguió fue llevarse una parte importante de este tesoro de Europa y una parte muy importante, no devolverla, como el famoso archivo secreto vaticano. Aún no han devuelto parte de los documentos que se llevó Napoleón, como siempre. Habría sus libros no prohibidos. A ver, sus libros pues satánicos, sus libros de... A ver, o sea, yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Uno es, como bien has dicho, pues en Galicia, que había las meigas. Yo siempre he creído y he leído que lo que había era unas mujeres que es lo normal, por el cuidado y por el conocimiento de las hierbas que habían, pues lo que lograban es hacer pseudomedicinas, llamémosle tisanas, que mejoraban pues la salud de las personas. Otro tema es, como muy bien has dicho, la superstición, o si hoy vamos, bueno, hoy no lo sé, pero hasta hace poco, vamos, el famoso Fraga era conocido porque cuando hacía una queimada, hacía el ritual, que no sé qué palabras tienes que decir en gallego, para que la queimada salga buena. Imagínate, o sea, contraste. Otro tema ya es el tema satánico, la desaparición de niños, los rituales con la sangre de los niños. Hay alguno, creo, ahora no sé dónde está esta obra, que hay un tema, ahora no recuerdo cómo se llama este santo niño que fue asesinado en un ritual de sangre y está tapado por, ya se ve el crucifijo en medio y en los lados han puesto maderas para que no se vea este tema en concreto. Y este es un tema que ya no se repite nunca en la iglesia. Esto ya es el satanismo y el ritual de magias negras para hacer daño. No para... O sea, cuando decimos que bombardearon Montecassino para tocar las narices, yo creo que el tema principal es para hacer daño. O sea, todo eso se hizo para hacer daño. Pensemos en la famosa marroquinada, creo que es la traducción del francés, de cuando el demócrata francés, de general francés que tenía allí las tropas, pues le dijo que les daba, no sé si son 24 o 48 horas para saquear la zona que estaban liberando de Italia, la estaban liberando, porque estaba la bota del opresor nazi encima, y lo que hicieron fue violar a todas las mujeres que encontraron. Hay una película de Sofía Loren, que ahora por desgracia no me acuerdo el nombre, que si alguno tiene tiempo, es de blanco y negro, la recomiendo de visión porque trata de este tema. Es un tema curioso, como el cine italiano con los girasoles, habla de los prisioneros que se quedaron en Rusia y habla de la marroquinada sin ningún problema, o sea, igual que hay, por ejemplo, aquí en España. Este es un punto importante. El otro tema importante es la singularidad
del oficial alemán, que ahora no recuerdo el nombre, Freudlin, era más o menos, que era un benedictino seglar, lo cual, bueno, puedes creer o no creer o dejar de creer, pero son estas casualidades que te llaman la atención y que eh, por su iniciativa se logró salvar el, el tesoro que hemos llamado nosotros de Montecassino y dijo, oiga, que aquí no hay nadie. Y le dijeron, pues nos es igual porque nosotros vamos a todas y aquí no quedará ni uno. Bueno, luego lo pagaron en sangre las tropas coloniales, las tropas de todas partes y los british estaban detrás dirigiéndolo, y los americanos también. O sea, es un punto, o sea, yo creo que es una novela que si has leído, por ejemplo, antes, pues temas de la batalla de Montecassino, pues es interesante porque vuelves a buscar aquellos temas y luego es un tema de reflexión que en ningún momento, creo yo, que en ningún momento se puede decir que es una blasfemia ni un ataque a la fe, sino que también, cuidado, es lo que se publica en estos tiempos que nos pero bueno, quizás ahora me estoy extendiendo demasiado. Os dejo la palabra. Precisamente de la marroquinada sí que era liberación sexual. Pero bueno, vamos al tema que es interesante. Como bien has dicho, este libro te sirve pues o para volver a Monte Cassino, o por si no sabes de qué va Monte Cassino, acceder o sea, preguntar de qué pasó en Monte Cassino y pues leerte algún libro quizás sobre, a nivel más, quizá a nivel de historia o a nivel belicoso, pasar a nivel militar que pasó en Monte Cassino realmente, ¿no? Y como allí unos cuantos soldados alemanes, una división alemana, estuvo aguantando a uno o dos ejércitos aliados durante unos cuantos meses. Pero sí que es cierto que, claro, está claro que allí los tesoros fueron recogidos y se llevaron por suerte al Vaticano. Claro, cuando hablamos de tesoros, aquí la gente cuando habla de tesoros siempre piensa en las moneditas de oro y el diademas y los collares. Los tesoros de Monte Cassino, que estamos hablando de una abadía que lleva allí 1500 años, son incunables. Seguramente que ahí habrán primeras habrán traducciones de Aristóteles, de Platón, traducciones incluso de libros de Marco Aurelio. Claro, que serán libros que a lo mejor llevan ahí 1000 años. O algunos retablos, o algunas estatuillas, que llevan a lo mejor ahí un milenio allí. Y claro, a lo mejor no es oro o no son riquezas, pero es algo que es de valor, porque además es la historia europea, es la cultura europea, como bien hemos dicho. Que la cultura europea no es solo el comer y el beber, también es el arte, es la cultura, es la tradición. Y esos libros, pues claro, fueron rescatados por suerte. Y entonces, además también servía para que la gente quizá descubra, ya no solo a nivel militar Montecassino, pues que quizá un poquito eso, quizá un poquito de nuestra cultura, nuestra tradición europea, que también muchos de estos, sobre todo los paganos que reniegan del cristianismo, quizá hay que reconocer que, bueno, que quizá el cristianismo es una religión que viene del desierto, pero que lleva 2000 años en Europa, y que no solo lleva 2000 años en Europa, sino que incluso el cristianismo cuando llegó a Europa mutó a algo. Otra cosa es que ahora se ha vuelto a mutar, pero para otra cosa. Pero que los europeos cogieron el cristianismo y lo hicieron suyo. Como he dicho antes, de la misma manera que en América, cuando llegó el cristianismo, lo adaptaron a su cultura y lo mezclaron con sus tradiciones y con sus fiestas, aquí nosotros hicimos lo mismo. Cuando llegó el cristianismo, lo adaptamos a nuestra cultura y a nuestra tradición, a veces por la fuerza y a veces por la palabra, eso depende de la zona. Y es nuestra historia, hay que aceptarla. O sea, que tampoco no podemos estar tampoco aquí ahora dándonos latigazos por si uno es pagano, o por si es cristiano, o por si es, de aquí a 500 años podemos decir que según es islámico. Bueno, sí que es verdad que, a ver, claro, yo tampoco creo en temas de estos de fantasía, de satanismo y tal, pero sí que es verdad que de eso no tengo duda, hay gente que sí lo cree y que por creerlo ha sido capaz de hacer barbaridades. Entonces, sí que, claro, es factible, sobre todo dentro del contexto de la novela, y seguramente que ocurre que ciertas personas ahora pues les dé por hacer sacrificios, vete a saber de qué, ¿no? O incluso de niños o de, bueno, cualquier barbaridad. Y respecto al contexto histórico de la novela, también
había gente poderosa en los bandos aliados que seguramente tenía estas ideas vinculadas a los innombrables, ¿no? Y le gustaban las cábalas y le gustaba pues la numerología y decir, bueno, pues esto tenemos que destruirlo porque esto es parte del enemigo, ¿no? Contrario a, o es parte de la luz y bueno, pues como representantes del mal de aquel momento, pues seguramente es posible que yo no lo veo nada lejano a la realidad, ¿no? Pueda haber pasado así, que por cumplir ciertas costumbres cabalísticas y estas historias hayan tomado decisiones que no tenían lógica solo por lo que decíais vosotros, por fastidiar y por cumplir este tipo de comportamientos. Que decíamos de si cambiaba o no la historia del catolicismo, estos escritos que dice la novela que se encuentra, dentro de lo que es la novela, dentro de lo que es la novela, lo acabo de encontrar, a lo que se refieren, a lo que se refiere el autor, es a que encuentran unos escritos que los traducen en el libro y que viene a decir algo así como que viene a decir algo así el contexto de lo que traducen, que hay unos textos que pone que como si fuera escrito por el mismo Jesús, ¿no? Que comenta que si es necesario deberíais crear ejércitos, pero siempre hombre a hombre, insuflados de conocimiento de la nobleza y de la justicia. Y dice que los ejércitos deberán ser distribuidos con sagacidad y cuando se desencadene el combate, siempre considerando la duración sea lo más corta posible y el trato a los justamente vencidos sea magnánimo y noble. Pero hay de aquellos que sean crueles con hombres y con bestias, que reciben el mismo trato, y los que hayan sido con mujeres y niños, que se les dé la muerte como premio de sus actos. Cuidar las armas y santificarlas, lavarlas con agua pura y ofrecerlas al sol. Que Emilio en esta parte del libro dice, es totalmente opuesto a lo de poner la otra mejilla. Eso es a lo que creo que a lo que se refiere un poco el autor dentro de los escritos que podían cambiar el punto de vista del catolicismo, pero es una ficción. No, o sea, no estoy de acuerdo en nada. Quiero decir que lo digo por explicar un poco el contexto de lo que creo que quiere decir. Bueno, pero eso tampoco tiene que ver, porque, o sea, no cambia la historia de nada porque la historia de Europa ya era así. O sea, el catolicismo europeo o el cristianismo europeo no era de poner otra mejilla, era de poner otro lado de la espada. Sí, sí, es por explicar lo que el autor, creo que el autor ha querer decir. Yo lo único que quería apuntar por último es que de los libros de Felipe Botalla y ahora en concreto con este de Montecassino, un tema de contraste que creo que por lo menos hay que mencionarlo, es que hoy en día pues uno puede ver en esta película que no recuerdo cómo se llama, de estos americanos que buscaban los tesoros que robaron los nazis, estas películas de que se llevaron a los científicos a Norteamérica y que todos eran nazis. Luego lo que ves como contraste es que en Enerve, en Alemania, pues había unas personas que buscaban. Puede ser que en algún momento sea más o menos esotérico, pero que buscaban pues, documentos, que buscaban las raíces de la germanización, pero buscaban las raíces de Europa y tenían pues un bagaje cultural importante y buscaban pues, bueno, cultura. No creo que buscasen en el Arca de la Alianza, pero sí que buscaban cultura y formación, o sea, no solo eran los comedores de niños habituales. Bueno, Montaraces, llegamos a la mitad de la novela y al fin de la noche. Eh, es lo que hemos hablado, un poquito de todo, de lo que puede ser ficción, de lo que no es, de lo que está basado en hechos reales, pero sobre todo de que esto no es una novela histórica, es una novela fantástica y de entretenimiento, en la cual
los que siempre son los malos, por una puta vez, son los buenos. Muy buenas noches a todos.